Perfecto, algunos recordatorios importantes. El día martes 30 de marzo, este próximo martes, va a tener lugar el examen final, como habíamos mencionado. Prepararse para esto. Otro anuncio importante, decidió finalmente que sí se puede presentar el trabajo final para el día lunes 5 de abril, tal como se ha hecho con el otro paralelo y con el resto de cursos. Eso muy importante. ¿Alguna pregunta adicional? No, ingeniero, más bien muchas gracias por considerar el aplazamiento del trabajo. Ya. Por lo tanto, a continuación vamos a tener la última clase. En la anterior clase se había empezado a deducir las fuerzas presentes en el nudo, tal como indica el código, de acuerdo al desarrollo de las fuerzas probables. Y al final se había obtenido el corte que actúa en las columnas debido a esta condición. Aquí tenemos lo siguiente, clase número 30. Y decimos lo siguiente. Recordatorios. Importante queda escrito aquí. El día martes 30 de marzo de 2021 va a tener lugar el examen final. Ya. La entrega y la presentación del trabajo final va a tener lugar el día lunes 5 de abril de 2021. Ya. Después de este recordatorio vamos a tener lo que habíamos visto en la última parte de la clase anterior, que era esto precisamente. Ya. Se había calculado esta fuerza de cortante, este cortante último. Y aquí mencionamos lo siguiente, lo que se había dicho en la anterior clase. La fuerza de este par es la que genera cortante en la cara del nudo, esta fuerza. Ya. Por lo tanto, a continuación se puede pasar a realizar el análisis de las fuerzas presentes en el nudo. Aquí es necesario realizar el diagrama del cuerpo libre del nudo. Y vamos a tener lo siguiente. Tiene el nudo. Y aquí se va a mencionar el armado que está trabajando en cada uno de los extremos.
En el extremo izquierdo se dijo que actúa el momento negativo, por lo tanto el refuerzo superior es el que está trabajando. Se ilustra esto. Obviamente el refuerzo es continuo en todo el nudo, pero se indica únicamente esto para el lado izquierdo, porque es el refuerzo que está trabajando. De igual forma para el lado derecho, en el lado derecho se encuentra un momento positivo. Y la armadura que está trabajando es la armadura inferior. Y aquí tenemos la especificación del refuerzo que se había dado en el ejercicio. Armado superior, 6 phi de 20. Y armado inferior, 3 phi de 20 milímetros. Ya. Ya se ha hecho entonces esta consideración sobre los refuerzos. Y a continuación se va a tener lo siguiente. Se van a ver las fuerzas que están actuando en cada uno de estos lugares. Se va a tener entonces una fuerza de tensión por este refuerzo, este armado superior. Y esta fuerza se le va a llamar la fuerza de tensión que se encuentra a la izquierda del nudo. Ya. Pues se tiene lo siguiente. Se tiene aquí en la parte inferior, para contrarrestar esta fuerza de tensión, se tiene el bloque de compresión de fuerza del hormigón, de esta forma. Y este bloque corresponde a una resultante. Es equivalente a una resultante, que es la fuerza de compresión a la izquierda. Del nudo. Y obviamente por equilibrio, estas dos fuerzas son iguales. La fuerza de tensión y la fuerza de compresión. De igual forma ocurre aquí en la parte derecha, sino que el orden de las fuerzas se cambia. Tenemos una fuerza de tensión a la derecha. Y también se tiene un bloque de fuerza de compresión en el hormigón. Y este bloque equivale también a una fuerza de compresión a la derecha. Y por equilibrio estas dos fuerzas son iguales en este lado del nudo. Ya.
Y aquí se tienen las fuerzas. Aquí se había deducido esta fuerza para la columna, pero como ambas columnas presentan el mismo momento, van a presentar las mismas fuerzas de corte en cada lado. Por lo tanto, se va a tener esta fuerza de corte en la parte superior, el corte que llega al nudo de la columna, de 26.04 toneladas. Y otra fuerza a la izquierda de la parte inferior. Y con eso quedaría completamente descrito el nudo con todas las fuerzas que están llegando. Ya, al menos en lo referente al esquema de fuerzas horizontales. Aquí están todas las fuerzas horizontales presentes en el nudo. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ingeniero, disculpe, ¿debería ser armado inferior en la parte de abajo? Así, armado superior, armado inferior. Gracias. Ya. Ese sería el esquema de fuerzas. No sé si hay alguna duda sobre esta configuración, sobre este diagrama del cuerpo libre. Ingeniero. Señor Ochoa. Sí, buenos días. Lo que se refiere a las fuerzas de tensión que están tanto en el sentido izquierdo como por el sentido derecho, ¿es solo por tema didáctico o siempre se van a tener presentes las cuatro fuerzas, tanto de tensión como de compresión en ambos sentidos? Estas fuerzas están presentes. Realmente también trabaja el acero que se encuentra en la parte inferior, pero el código indica que solamente se considere el armado principal que está trabajando. Es decir, en la izquierda se encuentra el momento negativo, como habíamos explicado. Y el momento negativo se resiste por medio del armado superior. Como debe haber equilibrio, en la parte inferior hay la fuerza de compresión del hormigón. Por eso tenemos todas estas fuerzas a la izquierda. Y de igual forma en la parte derecha. Aquí se tiene un momento positivo. Esto hace que el armado inferior sea el que predomina, el que ofrece la resistencia a tensión. Y para contrarrestar esa fuerza de tensión se necesita aquí una fuerza de compresión a la derecha. Aquí esto cambió. Tenemos esta fuerza de compresión a la derecha, que es igual a la tensión. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Aquí tenemos entonces el nudo en su totalidad. Para determinar las fuerzas internas es necesario realizar un corte. Aquí podemos señalar una fuerza de corte en el nudo. Y eso se puede realizar por medio de la consideración de las fuerzas en la parte superior, como tenemos aquí. Tenemos el corte de la parte superior. Se tiene esta interfaz. Y en este corte se encuentra precisamente la fuerza BU, el corte que está afectando al nudo. ¿Qué se va a suponer que se encuentra en esta dirección? Aquí no hay ninguna convención, aquí se asume un sentido y después se verifica cuál es la dirección de la fuerza. Entonces aquí tendríamos esta fuerza BU que es necesario determinar. En esta interfaz
Esta interfaz está en lo referente a resistencia, está relacionada con el área efectiva del nudo que se había calculado. Esa área sirve para resistir este corte último. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Entonces, esta sería la fuerza de corte en el nudo. Y se analizan las fuerzas en el nudo. Ya. Aquí tenemos presente lo siguiente. Se consideran las fuerzas probables que pueden alcanzar las capas de refuerzo. Estas son las fuerzas relacionadas con FPL. Y aquí obviamente se aprovecha la ecuación de sumatoria de fuerzas en X. Representante de curso, por favor. Sí, ingeniero. Nombre a un compañero para comenzar la participación en clase. Y ya, un segundo. ¿Podría ser el señor Jara? Ya, perfecto, señor Jara. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tenemos en esta sumatoria de fuerzas con este diagrama del cuerpo libre? Sumatoria de fuerzas en X sería el teo izquierda negativo más el BU positivo más el 26.04 menos el C derecha. Igual a 0. Ya. ¿Ah? Que obviamente interesa despejar BU. BU es igual a T a la izquierda más la fuerza de compresión a la derecha menos 26.04. A continuación se va a calcular estas fuerzas de tensión. Tenemos lo siguiente. T izquierda es el esfuerzo de tensión por el armado superior. Tenemos entonces AS superior por el esfuerzo probable, es lo que nos indica el código. Y más C a la derecha. C a la derecha, hay que tener en cuenta que equivale a T a la derecha. Y T a la derecha se obtiene con el acero inferior por el esfuerzo probable. Menos 26.04. Ya. Teniendo en cuenta estos armados, ayúdeme con el reemplazo de estos elementos que tendríamos aquí. Listo, ingeniero. A ver, entonces sería AS, sería los 6 pi de 20, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa área de acero? 18,85. ¿Cuál es el esfuerzo probable? El esfuerzo probable sería... Esa parte del esfuerzo probable no me quedó muy claro, ingeniero. Es igual a un esfuerzo de 1.25 por FY. Sí, ya. Ahí. Luego que tenemos en el siguiente término. Más el AS y
la S inferior era igual de 620, no sería igual 1885. En la S inferior habíamos considerado que es el armado para la parte inferior, sería 3 phi de 20. 9.42. 9.42 por el esfuerzo probable, que es 1.25 por FY, que es 4200. No es menos, y el menos 26.4. 26.04. Aquí estas fuerzas se obtienen en kilogramos, por eso multiplicamos por 10 elevado a la menos 3. Igual forma aquí por 10 elevado a la menos 3. ¿A qué sería igual esta fuerza última de corte? Permítame que por 10. 18.85 por 1200 por 10 menos 3 9.42 por 1200 por 10 menos 3 menos 26.04 122.378 122.38 toneladas. Ya tenemos este corte actuante. Y hay que comparar este valor con la resistencia a corte del nodo. Ya. El código indica lo siguiente para determinar esta resistencia nominal. Esto se encuentra en esta tabla. Y el código indica lo siguiente. Podemos agrandar un poco. Ya. La resistencia a corte del nodo depende de la condición de confinamiento. En otras palabras, depende de cuántas vigas llegan al nodo. Y se tiene 3 categorías. El código indica que para nudos confinados por vigas en sus 4 caras, se tiene esta resistencia en función de raíz cuadrada de F'C y AJ que se había determinado antes. Después, para nudos confinados por vigas en 3 de sus caras o en 2 caras opuestas, se tiene esta resistencia que es menor. Y para otros casos se tiene este último valor. Y tenemos lo siguiente. El nudo analizado está confinado en sus 4 caras. Por lo tanto, se debe utilizar la primera expresión. Y se hace este cálculo. La última persona que participó puede nombrar a otro compañero. Listo, ingeniero. Permítame. Señor Henry Cachipuendo. Ya, señor Cachipuendo. Sí, ingeniero, buenos días. Entonces lo siguiente tenemos aquí, el lambda corresponde a este factor de reducción de resistencia cortante por hormigón liviano. Aquí estamos trabajando con hormigón de peso normal, por lo tanto la expresión es 20 por raíz cuadrada de F'C por AJ. Y aquí reemplazamos, tendríamos lo siguiente. Entonces igual a 20 por raíz cuadrada de 210 por AJ que habíamos calculado. Es 2.945 centímetros cuadrados. 1925. Teníamos la anterior clase en base a este análisis.
2.925 Así. centímetros cuadrados. Y esto multiplicamos por 10 elevado a la menos 3 para tener una resistencia en toneladas. ¿A qué sería igual este valor? $847.75. 35 toneladas. Ya. Y aquí tenemos lo siguiente. Para obtener la resistencia de diseño, esta es la resistencia nominal. Es necesario multiplicar por el factor phi. Ahora córtenos. Y para esto es necesario recordar la tabla de la CI que indica los factores de reducción de resistencia. Ya, tenemos esto en pantalla. Aquí se tienen los factores que se han utilizado comúnmente, por ejemplo, para momento de 0.9, para fuerza axial 0.65, factores para cortante en vigas, torsión, aplastamiento, zonas de anclaje para algunos elementos especiales de hormigón, para ménsulas, y para puntales, tensores, zonas nodales, esto es un nudo, se tiene un valor de 0.75. Y se tiene también valores para otros elementos de hormigón armado. Por lo tanto, hay que considerar un valor de phi de 0.75. Tendríamos entonces lo siguiente. Phi de n, esto es igual a phi por 847.75. Phi de n es igual a 0.75 por esto. ¿A qué sería igual este valor? 635.81. Ya. 635.81 toneladas. ¿Ya? Y aquí podemos concluir que el nudo tiene capacidad suficiente para resistir la solicitación. ¿Qué es esta? La solicitación BU. Se puede concluir que el nudo tiene capacidad suficiente para resistir corte actuante. BU es esto. Phi BN es esto. Y tenemos finalmente que BU es menor, efectivamente, que la resistencia de diseño. Y decimos lo siguiente. Por lo tanto, ha quedado definido el refuerzo y se ha confirmado la resistencia de nudo. Ya.
Es un análisis de fuerzas especial porque no está relacionado con fuerzas externas, sino con las resistencias probables de los elementos. Y es un aspecto importante. Se debe considerar que el nudo es un elemento esencial para asegurar la estabilidad de la estructura y por lo tanto también debe ser correctamente diseñado y también se debe verificar su resistencia. El tratamiento de este elemento es diferente a lo que se ha visto en vigas y columnas y se debe tener este cuidado. Esto se debe especificar en los planos estructurales. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Por qué se asumió? Disculpe, yo. Ya, Inge, ahora sí. Inge, ¿por qué se asumió el FIDE 075? Porque es lo que indica el código. Para zonas nodales, 0.75. Ya, Inge, gracias. Sí. Señor Villamarín. Ingeniero, buenos días. Disculpe, en la fórmula de la resistencia nominal, ¿por qué se puso lambda igual a 1? Porque lambda corresponde al factor de reducción de resistencia del el factor de reducción de resistencia del acorte del hormigón por hormigón liviano. Ya, Aquí perfecto. tenemos hormigón de peso normal, por eso se utiliza este valor lambda igual a 1. Gracias, ingeniero. Ya, una pregunta adicional. Ya. A continuación se van a presentar algunos tópicos sobre cómo se trata esto en programas de análisis estructural, programas computacionales. Debido a que la materia fue bastante extensa, no fue posible hacer ejercicios o aplicaciones adicionales. El interés principal del curso de hormigón armado es indicar cuestiones relacionadas a comportamiento mecánico y también a disposiciones del código. Y por esa razón se dejó esto para esta clase. En cursos posteriores se va a tener una aplicación mucho más amplia de estos programas. Esta parte lo más importante es tener presentes los principios de diseño de hormigón armado para saber cómo utilizar los programas. Es muy importante. Ya. Aquí quisiera preguntar si ya se ha utilizado antes algún programa como ETABS o SAP 2000 para diseño de hormigón. ¿Quién ha utilizado esto en cursos previos? Alce la mano. Ya. Aquí veo que gran parte del curso ha tenido contacto con este programa. Ya. Perfecto, aquí podemos compartir la pantalla. Aquí tenemos el ejemplo de un proyecto que se desarrolló en ETABS. Como se ha visto en cursos previos, es necesario definir la geometría. Esto se hace en etapas iniciales, pero aquí podemos mostrar cómo es la pantalla inicial. Aquí es necesario definir las distancias en los ejes, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. El programa ofrece esta facilidad para definir los ejes.
De igual forma, para definir la altura de los pisos, el programa tiene esta facilidad para determinar las alturas. Como se ha visto en cursos previos para los que han visto esto, es necesario comenzar a definir todo en esta pestaña. La pestaña de definición es la que sirve para comenzar a realizar todo el modelo. Aquí se tienen las propiedades de los materiales. Se tiene aquí, se ha definido el hormigón de 210 para este proyecto. 210 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Y aquí se definen datos como el peso, el módulo de elasticidad, que debe estar de acuerdo al código de construcción, la relación de Poisson, el coeficiente de expansión térmica, y el módulo de corte. El módulo de corte se calcula en función del módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Aquí también se puede colocar la resistencia a compresión del hormigón para el diseño posterior. Y aquí se tienen propiedades avanzadas que están más bien relacionadas a análisis dinámico y también a diseño por desempeño y comportamiento no lineal, que son opciones avanzadas de modelación. Ya. Eso es lo referente a esta parte. Después se tiene la definición de las secciones. Y para este proyecto se han definido algunos tipos de columnas y un tipo de viga. Las vigas, para recordar o indicar, las vigas se indican por medio de un nombre. Se escoge un material. El material que ya definimos. Aquí se puede escoger cualquier material que se haya escogido. Aquí se puede escoger el tipo de sección. Aquí es una sección rectangular. Y se define el ancho y el espesor. Aquí es muy importante definir el refuerzo. Como esta es una viga, se tiene un diseño solo para fricción. El programa le conoce como un diseño para M3 únicamente. Y en lo referente a otros aspectos no se tiene más parámetros. Lo único que se tiene es la distancia de la superficie de la viga al centroide de las capas de refuerzo. Una capa de refuerzo superior e inferior de la viga. Y aquí se puede definir también el refuerzo longitudinal. Y también se puede definir el refuerzo para los estribos, que es a 0 grados 60. Es un material que ya se encuentra incluido en el programa. Esta sección de aquí es una sección que se utiliza para considerar acero adicional para diseño por desempeño. Esto se va a tratar sobre todo en rehabilitación de estructuras y en diseño sismo resistente. Por el momento, al menos para las aplicaciones que estamos revisando, no es necesario definir esta parte. Ya. Eso en lo referente a vigas. No sé si hay alguna pregunta. Señor Ochoa. ¿No se le agrega las inercias agrietadas para vigas y columnas? Justo a eso iba, y eso se pone en los modificadores de sección. Y esto es bastante importante porque ayuda a definir el comportamiento y también para verificar datos, por otra parte. ¿A qué me refiero? En lo referente a inercias, en lo relacionado a inercia a flexión, al momento de inercia, el código establece una reducción. En el caso de vigas, la norma ecuatoriana de la construcción establece un factor de 0.5. Esto es necesario aplicar para hacer el diseño estructural. Por otra parte, cuando se están realizando ejercicios de análisis estructural, estos modificadores también sirven para tener en cuenta los tipos de deformaciones que actúan en las estructuras. Comúnmente para análisis estructural se consideran las deformaciones a flexión y no se consideran las deformaciones a cortante, comúnmente. Si uno quiere considerar solamente las deformaciones a flexión, el área de corte se debe definir igual a 0 en estos casos. El ETAP se realiza el cálculo de fuerzas y deformaciones para todos los tipos de fuerzas, para carga axial, flexión, cortante.
En el caso de análisis estructural se consideran únicamente deformaciones a flexión y deformaciones axiales. Si se hace una consideración especial, también se puede calcular las deformaciones por cortante y considerar estas deformaciones. Pero en análisis estructural no se hace esto. Esto se debe a que las deformaciones por cortante son pequeñas en comparación con las deformaciones de flexión. Y si uno quiere comprobar ejercicios, si uno quiere modelar esto, uno tiene que definir esta área de corte igual a 0. Y con esto uno va a tener una coincidencia exacta entre los cálculos que se realizan a mano y los cálculos que se realizan con el programa. De igual forma, si se tienen condiciones especiales para modelado, también se tiene opciones para modificar el área para carga axial, la constante torsional, y también para modificar la masa y el peso del elemento. Es muy importante. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya, eso en cuanto a la definición. Y aquí también se permite considerar zonas rígidas. Los nudos son zonas rígidas. Y el programa permite considerar esto por medio de esta casilla de verificación. Y finalmente también el programa calcula de forma automática propiedades geométricas, como el área de la sección transversal, inercia, el módulo de la sección, el módulo elástico, el módulo plástico, el radio de giro, la constante torsional, la ubicación del centro de gravedad y la ubicación del eje neutro plástico, que obviamente es una figura geométrica y eso se ubica en cero. Eso en lo referente a vigas. En lo referente a columnas se puede tomar esta sección y podemos ver lo que se ha definido. Tiene exactamente los mismos datos de definición que la viga, solamente que hay una diferencia. Cuando se tiene una columna, ETABS hace esta diferencia indicando en este diagrama el refuerzo transversal. Aquí vemos que no está en blanco como la anterior parte. Aquí se están indicando las varillas longitudinales. Y eso se consigue activando esta opción diseño para carga axial y momentos en dos direcciones, en M2 y en M3. Es decir, un diseño biaxial. De igual forma se puede escoger el material para el refuerzo longitudinal y para los estribos. Y aquí se puede escoger la configuración del refuerzo. Esto es muy importante. Configuración rectangular o circular. Las barras de refuerzo pueden ser por estribos. Aquí se conoce esto como ties. Y espirales. Esto se activa solamente cuando se tiene columna circular. Y opción de verificación o diseño. El refuerzo va a ser diseñado. Y aquí se tiene algunas opciones para definir el refuerzo longitudinal y el refuerzo cortante, como las distancias, como el recubrimiento y la distancia al centroide de las varillas, el número de varillas en cada dirección, y aquí permite hacer una distinción entre las varillas de borde, las varillas de cada uno de los lados, y las varillas esquineras, como podemos ver. Y aquí de igual forma para las barras, aquí se puede definir el espaciamiento, se puede definir el diámetro de la varilla, como se tiene. Y aquí también se puede definir los ramales de estribo. Esto que habíamos visto, que se puede poner varios ramales en una columna, esto se puede definir aquí. Ya. Eso es en lo referente. El programa va a diseñar este refuerzo. Como realiza este diseño, no considera este armado. Esto si bien se puede indicar, lo que hace el programa es indicar una cuantía al final. No indica cuestiones relacionadas a esto. Es muy importante. ¿Alguna pregunta en esta parte?
Ya, entonces tenemos eso. Y de igual forma se tienen las secciones del oso. Aquí una distinción importante. Aquí se tiene la definición de la losa con el material. Cuando se tiene el diseño a flexión y para algunos casos se prefiere el caso de utilizar una losa tipo membrana que transfiera totalmente la carga a los elementos principales de los pórticos, es decir, a columnas y vigas. Aquí el programa permite modelar los siguientes tipos de losas. Losa maciza, que se le conoce como slab. Aquí solamente se define esto. Un panel inferior. Una zona rígida. Una losa en una dirección que le conoce como una losa de costilla o ribbed, como se conoce aquí. Y eso se utiliza para aplicaciones de losas en una dirección. Y finalmente losa tipo, una losa nervada, como se conoce en nuestro caso. En inglés se conoce esto como losa tipo waffle. Y aquí el programa permite indicar el espesor de la loseta de compresión, permite definir las dimensiones de los nervios, la altura y el ancho, y también el espaciamiento de los nervios. Ya. Eso es lo referente a esa parte. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Aquí siempre ponemos OK para guardar los datos. Ponemos aquí OK. Y ya tenemos esto. Ya. Después tenemos algunas definiciones adicionales, como el origen de la masa. Aquí la masa es conveniente que venga de patrones de carga especificados. Y antes de eso hay que definir la forma de añadir cargas de tabs. Lo primero que se tiene son patrones de carga. Aquí lo que se tiene se puede añadir cargas de diferentes orígenes. Puede ser carga por mobiliario, por maquinaria, por elementos especiales, diferentes tipos de carga viva, cargas sísmicas, todos los que se encuentran aquí. Cargas de techo, cargas de viento, cargas de nieve en algunos países, cargas de construcción y cargas de preesforzado también. Hay una gran variedad de cargas. El peso propio y la carga viva son los dos casos de carga, los dos patrones de carga, perdón, que se definen siempre. Estos ya vienen incluidos con el programa. Y aquí se tiene una consideración especial. Para tener en cuenta el peso propio de los elementos, se debe considerar el factor de multiplicación del peso propio como 1. Con esto considera el peso propio de los elementos. La carga viva, como es una carga adicional, como no es un elemento estructural, solamente es una carga adicional, esto no requiere un factor. Todo se pone un factor de 0. ¿Cómo se hace con el resto de elementos? Porque son cargas, no son elementos estructurales. Por esa razón se pone el peso propio como multiplicador de 0. Más adelante en cursos superiores se va también a incluir cargas, la definición de cargas sísmicas. Y la primera definición que se tiene son cargas estáticas equivalentes, como se conoce. Y aquí estas cargas se pueden aplicar en diferentes sentidos, en X o en Y, y también con cierta excentricidad, es decir, con una ubicación diferente a la del centro de masa de la estructura. Eso se conoce como la excentricidad de aplicación de la carga sísmica. Aquí se tiene un factor para considerar el cortante basal. Como una introducción breve, la estructura soporta una fuerza sísmica que es equivalente a una fracción del peso total de la estructura.
Esta fracción corresponde más o menos entre un 10 y un 20% del peso de la estructura. Y esa carga es una carga lateral que se aplica sobre la estructura. Aquí también se tiene un factor de distribución. Un factor de distribución, en este caso se escogió un factor 1 para distribuir uniformemente esta carga en cada uno de los pisos. Dependiendo del código de construcción, se tiene diferentes formas de aplicar esta carga en cada uno de los pisos. Esto obviamente se revisa a fondo en cuestiones relacionadas con diseño sismo resistente. Y aquí se aplica la carga, esta carga que habíamos indicado, esta fracción del peso, que es la fuerza sísmica, se aplica desde la base hasta el último piso. Es la forma más elemental de definir fuerzas sísmicas en este programa. Más adelante, especialmente en diseño sismo resistente, se va a tratar cómo colocar espectros de respuesta y también cómo realizar un análisis de historia en el tiempo, o time history analysis. Este análisis es el análisis más realista porque está basado en un registro sísmico real. Usted ingresa en un registro sísmico y usted puede ver la respuesta de la estructura. Puede ver los desplazamientos, fuerzas internas, en cada uno de los segundos, en cada uno de los momentos en los que se ha definido el acelerograma. Es una opción bastante interesante y es la opción más avanzada para el análisis de estructuras. Obviamente requiere bastantes consideraciones especiales, un conocimiento también de dinámica estructural para interpretar correctamente los datos de esta opción. Ya. Una vez que se tienen esos patrones de carga que habíamos visto, en función de los patrones de carga se define la fuente de masa. Como en la estructura está presente el peso propio y está presente también el mobiliario permanente o la carga permanente, que puede ser por acabados como enlucidos, baldosas o mobiliario permanente, por ejemplo, separaciones o instalaciones de incendios, es necesario que el modelo tenga presente esa masa. Siempre las fuerzas sísmicas se consideran en función de la masa, de la estructura, y por esa razón es necesario considerar el peso propio, es decir, el peso de los elementos estructurales y la carga permanente, porque esos elementos tienen masa y esos elementos contribuyen a la magnitud de las fuerzas sísmicas. Y la opción más adecuada es considerar esto por los patrones de carga. Las anteriores opciones solamente consideran el peso propio de los elementos y masas que uno añade añade por cuenta propia. Ya. Eso en lo referente a esa parte. Después se tienen los casos de carga. Los casos de carga engloban los patrones de carga. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la carga muerta. La carga muerta se representa en el código por D. Y la carga muerta corresponde a todo lo que se considere como tal en el código. Por ejemplo, el peso propio de los elementos y la carga permanente. Por ejemplo, carga de enlucidos, baldosas y otros elementos. Ya. Permite englobar. Aquí tenemos, por ejemplo, la carga viva. Aquí se tiene únicamente un tipo de carga viva, aunque también se podría considerar, por ejemplo, cargas de carga viva. Se puede considerar cargas vivas especiales en techos, en otras partes. Y aquí se tiene también la consideración para incluir las fuerzas sísmicas. Ya. Y finalmente se tienen las combinaciones de carga. Las combinaciones de carga se realizan en función de los casos de carga. Es decir, en función de la carga muerta D total, carga viva total, que engloba los patrones de carga que habíamos dicho. Y aquí podemos ver esto. Por ejemplo, la combinación clásica. Aquí se puede especificar el caso de carga con el factor que indica el código, que es 1.2 y 1.6 para esta combinación de carga. Ya.
Eso en lo referente a esta parte. Esos son los elementos necesarios para modelar una estructura. Y una vez que se tiene esto, se realiza el análisis estructural para obtener las fuerzas internas en los elementos. Ya. Y eso seguramente ya se ha visto. Eso es más bien un repaso de lo que se ha visto anteriormente en otros cursos. Y aquí se puede ver las diferentes fuerzas que están presentes. Aquí, por ejemplo, las fuerzas más comunes, el corte. Podemos ver diagramas de corte con las combinaciones de carga. Podemos ver también los momentos que están actuando. Y en lo referente al tema que habíamos analizado, se puede ver también la torsión. Está también presente la torsión en los elementos estructurales. Si bien vimos estas recomendaciones al comienzo del curso solamente para vigas, esto también se aplica para columnas, sobre todo cuando se tienen acciones sísmicas. Las columnas también están sometidas a torsión. Es muy importante. Es lo que permite el programa. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna inquietud? Ya. Tenemos esta parte. La opción de analizar obtiene únicamente las fuerzas internas. Para realizar el análisis de la estructura, para realizar el diseño de la estructura que ofrece el programa, es necesario ir a la opción de diseño, diseño de pórticos de hormigón, y aquí se tiene opciones relacionadas a las preferencias. Aquí se puede escoger el código, hay varios códigos que ofrece el programa, incluido algunos códigos antiguos. Aquí se tiene el número de curvas de interacción, esto es importante, esto vamos a analizar un poco más adelante. El número de puntos en los diagramas de interacción. Aquí se tienen algunas cuestiones relacionadas con análisis sísmico. Y aquí se tienen los factores phi que indica el código. Por ejemplo, para tensión y flexión 0.9. Para columnas de estribos, para columnas de espiral, el factor phi. Se tiene también el factor phi para corte sísmico. Y también para nudos. Y aquí se tiene un factor que aumenta la carga viva. Aquí vamos a considerar aquí se consideraron las cargas vivas tal y como son. Por lo tanto, no hubo ningún aumento. Ese aumento es 0. Y ponemos esto. Aquí hay opciones para escoger varillas. Se pueden definir también grupos y se pueden escoger las combinaciones de carga. Se tienen estas y se van a considerar solamente estas combinaciones para el diseño. Dependiendo de los tipos de cargas, si hay, por ejemplo, cargas hidráulicas, si hay cargas de presión de suelos, es necesario incluir esas combinaciones en el diseño de la estructura. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Y finalmente hay esta opción que permite comenzar el diseño y la verificación de la estructura. Aquí se tiene lo siguiente, aquí aparecen algunos valores. Y aquí, para ver la información que uno necesita, se pone mostrar la información de diseño. Aquí lo que estamos viendo es el refuerzo longitudinal y las unidades se encuentran en metros cuadrados. Por esa razón vemos una cantidad con muchos decimales. Pero aquí también podemos ver esto como porcentaje. Las cantidades de refuerzo, tanto en vigas como en columnas, en esta vista. Podemos ver también el refuerzo de corte, que calcula el programa. Se puede ver aquí también las relaciones de capacidad de las columnas y también la verificación de
el criterio de columna fuerte, viga débil. Y también otras opciones. Aquí vamos a poner el porcentaje y vamos a comentar lo siguiente. Si bien ETABS ofrece una guía razonable para realizar el diseño de los elementos estructurales, el diseño que ofrece este programa es más bien limitado. Solo ofrece aspectos generales, por ejemplo, diseño a flexión y una consideración general sobre diseño acortante. El programa no realiza la verificación completa de todos los requisitos del código ACI, como se vio en clase. En clase vimos que es necesario realizar varias verificaciones, varias consideraciones que están relacionadas con las características específicas de la estructura. El diseño que realiza este programa se debe utilizar como un valor referencial para comprobar cálculos. Y en todo caso, el profesional debe realizar el diseño definitivo, especificando todos los requerimientos que indica el código, como podemos ver. Esto de forma general. Aquí, por ejemplo, podemos ver esto. Aquí aplicamos y podemos ver lo que nos interesa en este curso. Por ejemplo, podemos ver esto en vigas. Por ejemplo, aquí. Y aquí hay una lista de las... Aquí el programa divide a la viga en algunas estaciones, en algunos segmentos, y realiza el análisis. Aquí siempre para ver un resumen completo se debe poner la opción de detalles. Y aquí en la opción de detalles, aquí aparece un documento de PDF. Aquí se ve un resumen, se ven aquí los detalles de flexión, los detalles de corte y detalles de envolvente, del envolvente de fuerzas. Para los detalles a flexión, el programa considera los momentos críticos y calcula el porcentaje de refuerzo y la cantidad de refuerzo, como podemos ver. En corte, que es lo que nos interesa, que era el diseño que se realizaba para torsión. En corte, el programa realiza el diseño tanto para fuerza cortante, para BU, y también para torsión. Aquí indica las fuerzas críticas que se utilizaron para este diseño. De igual forma, en lo referente a cortante, también realiza el diseño sísmico del programa. El programa calcula el corte de diseño BE, que le llama el código. Aquí es este momento, aquí el programa calcula lo que se conoce como el corte relacionado con el momento de capacidad, es decir, el momento probable que habíamos discutido. Se vio este diseño sísmico de vigas en cursos pasados, algo relacionado con el corte de diseño BE y el momento probable. Eso quisiera preguntar. Sobre todo en hormigón armado 1, en diseño de vigas. Ya. En todo caso, se puede revisar eso. Y el programa también realiza estos cálculos. Ya. Y aquí vamos a la parte final que está relacionada con lo que se vio en torsión en el curso. Ya. Aquí el programa considera la torsión máxima que se presenta y calcula también dos parámetros del programa. El umbral de torsión, torsion threshold, y la torsión crítica o la torsión de agrietamiento T sub CL. Aquí vemos que la torsión es menor al umbral de torsión. Por lo tanto, si nosotros volvemos y podemos ver refuerzo para torsión, aquí vemos que todo está en cero. Esto se debe a que la magnitud de las fuerzas de torsión es menor al umbral de torsión. Por lo tanto, no se requiere
refuerzo para torsión específicamente. Y aquí podemos continuar viendo esto. Se tenía esta fuerza de torsión, como es menor al umbral, no se requiere hacer refuerzo para torsión. Se tiene aquí la torsión de agrietamiento, y el programa calcula otros parámetros que habíamos visto acá, por ejemplo, A sub CP, A sub OH, A sub O, P sub CP y P sub H. Esto realiza el cálculo en función de las dimensiones y algunas propiedades que se ingresaron para la sección. El programa no considera todos los espaciamientos mínimos establecidos en el código y otros detalles que habíamos visto. Habíamos visto que se requiere bastantes consideraciones para realizar un adecuado diseño de torsión. El programa lo que hace es una verificación preliminar con esto, hace un cálculo preliminar del acero de torsión, pero no realiza el diseño del espaciamiento y no tiene en cuenta todos los requerimientos del código. Esto es muy importante. Por esa razón, lo más recomendable es tomar las fuerzas del programa, las fuerzas de torsión, realizar un diseño en base a los principios que uno conoce del código y presentar esto. Y obviamente tomar estos valores como una referencia únicamente. El programa obviamente no tiene la capacidad de realizar un diseño completo por sí solo, con todas las especificaciones. Es una responsabilidad del profesional asegurarse de que se cumplan todos los requerimientos del código. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Eso es lo referente a vigas y a torsión que se vio en el primer capítulo. Después se va a tener la consideración sobre el diseño de columnas. Aquí podemos coger una columna y aquí tenemos los detalles. Aquí en esta pantalla se tienen más detalles, se tiene el resumen, se tiene los detalles a flexión, se tiene los detalles de corte, se tiene el diseño de nudos, se tiene la verificación del criterio de columna fuerte, viga débil, o lo que se conoce en inglés como Beam Column Capacity Ratio, y la envolvente de fuerzas. Entonces aquí podemos ver lo que ofrece el programa. Aquí el programa calcula el refuerzo longitudinal en base a las fuerzas. Como habíamos dicho, el caso general es el caso de flexión biaxial, y el programa considera la carga axial crítica, el momento en una dirección, el momento en otra dirección, y en base a eso calcula una cantidad de refuerzo. El programa utiliza un algoritmo especial, un algoritmo diferente a los métodos que hemos visto, para obtener esto. Los métodos que hemos visto son bastante prácticos, son métodos aproximados y sirven para llegar a una cantidad de refuerzo similar. Si ustedes ven las especificaciones del programa, se tiene un algoritmo diferente para hacer esta estimación del refuerzo requerido. Por otra parte, también considera efectos de el programa considera efectos de esbeltez, y aquí el programa hace una definición entre estos momentos que habíamos visto: momentos que no generan desplazamiento lateral, non-sway; momentos que generan desplazamiento lateral; momento sway, el momento factorado total, y también estas consideraciones de excentricidad que se habían visto en el capítulo de esbeltez, como habíamos visto. Ya. Eso en lo referente a el diseño de la columna, y también en lo referente a las consideraciones para esbeltez. Como hemos visto,
como había indicado inicialmente, el programa no realiza la determinación de todos los parámetros que habíamos visto en esbeltez. El programa toma algunos parámetros e indica de forma referencial algunos valores nada más. Por esa razón es responsabilidad del ingeniero realizar todos los cálculos que indica el código y asegurarse de cumplir todos los requisitos pertinentes, como habíamos indicado. El programa es una ayuda, sirve para realizar algunas verificaciones y sobre todo para obtener fuerzas internas. El ingeniero es el que debe realizar el diseño final, considerando estas fuerzas y cumpliendo todos los requisitos del código. El diseño que realiza el programa se debe considerar como una forma de comprobación y como información referencial para su diseño. Nada más. ¿Alguna pregunta en esta parte? De igual forma, como se menciona en ciencia computacional, muchos de estos programas son cajas negras. Usted no puede ver la definición de las ecuaciones o cómo el programa trata los datos de entrada. Usted únicamente ingresa datos y el programa realiza cálculos y le ofrece cierta información. Por esa razón, usted debe realizar una verificación y un diseño personal. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Eso en lo referente a columnas. Como habíamos visto, también se hizo el diseño acortante en este curso. Y aquí también se tienen algunos aspectos. Aquí se tiene las fuerzas de corte que se utilizaron para diseño en las dos direcciones. Y aquí también el código indica, aquí también el programa indica la resistencia cortante del hormigón y la resistencia requerida a cortante del acero, lo cual representa la resistencia nominal de la columna a estas fuerzas de corte, como podemos ver. Aquí se tienen las fuerzas de corte. Y aquí se tiene el corte de capacidad BP. Este corte de capacidad BP es lo que se conoce como el corte de diseño BE que se vio en clase, corte BE que llama el código. Aquí el programa de TAPS le llama esto el corte de capacidad BP, que equivale al corte BE como dijimos. Este corte de capacidad está basado en los momentos probables que se calculan con el esfuerzo probable del acero. Aquí el programa hace una referencia a ese corte de capacidad en estas dos partes. Y aquí finalmente hace un diseño en base a todas esas fuerzas. El programa indica este espaciamiento, la cuantía de acero requerida, una cuantía AB dividida para un espaciamiento S. Es la forma en la que es la forma que utiliza ETABS para representar este diseño. No le va a indicar espaciamientos directamente. Lo que le va a indicar es una cuantía, es decir, una relación entre el área del estribo y el espaciamiento del estribo en forma de esta relación. Esto obviamente no es tan práctico para diseño. Lo más conveniente es utilizar las expresiones del ACI y calcular personalmente el espaciamiento para estos elementos. Vemos que tiene otra forma de presentar estos resultados de diseño del programa. Por lo tanto, como habíamos dicho, es recomendable realizar un diseño personal. Eso es lo referente a cortante. Y también aquí se tiene algunas referencias para el diseño a corte de las juntas.
Aquí comúnmente esto es necesario realizar una verificación del diseño, definir el armado y también las dimensiones de los elementos para que el programa calcule esto. Aquí en el programa únicamente indica las verificaciones que realizaría. Aquí sería necesario modelar la estructura con los elementos definitivos. Ya. Aquí de igual forma es necesario también definir el armado de columnas y de vigas para que se haga la verificación del criterio de columna fuerte, viga débil, o lo que se conoce aquí en el programa como Beam Column Capacity Ratio, como se tiene aquí. Ya. Podemos cerrar esto, cancelar. Esta sería entonces la visión general. Aquí se puede desactivar esto y mostrar una utilidad adicional. Cuando ya se está definiendo y verificando la estructura final, lo que se hace es utilizar la opción de diseñador de sección de etapas o Section Designer. Tal vez alguien ha utilizado esto previamente. Si alguien nos puede indicar esto, si alguien ha utilizado estas opciones que estoy señalando. Ya. Esta es una opción valiosa. No es una opción relacionada a diseño, sino más bien a verificación. Y esto se utiliza de la siguiente forma. Una vez que se define una sección, se le copia la sección a Section Designer. Aquí se puede poner esto un nombre como columna de diseño. Aquí se tiene el tipo de diseño. En este caso es una columna. Y el refuerzo va a ser verificado. Y aquí se tiene el diseñador de la sección. En función de la columna que se definió anteriormente, con los datos que habíamos visto inicialmente, se tiene la columna con las varillas longitudinales y con el estribo perimetral, con la geometría respectiva. Aquí podemos agrandar un poco. Aquí usted, si hay alguna necesidad, puede modificar la posición de las... Se puede modificar aquí la posición. Y también se tiene lo siguiente. Usted puede también colocar... puede hacer secciones compuestas con perfiles metálicos. Algunas veces se realiza esto en hormigón armado. Puede incluir secciones tipo I, canales, Ts, ángulos, o también diseñar secciones tubulares cuadradas o circulares. Usted puede dibujar varias formas, no solamente rectángulos, sino también regiones circulares, regiones poligonales, regiones cruciformes con forma de T, L, regiones tipo caja y regiones tubulares. Aquí también puede dibujar muros de corte y otras opciones. Aquí también puede dibujar varillas. Puede poner varillas adicionales donde usted desee. Y aquí puede definir las ubicaciones. Puede definir aquí la ubicación. Aquí no se hace esto. Aquí usted hace clic en la forma y puede definir dónde se encuentra esa varilla. Aquí obviamente esto también se puede eliminar haciendo clic. Y aquí puede poner una sola varilla o también una línea de varillas. Aquí, por ejemplo, puede incrementar el número de varillas 3. O puede generar la sección que usted desee. Esto es bastante práctico. Voy a borrar. Ya. Y una vez que se tiene diseñado, aquí hay dos aspectos muy importantes. Aquí se tiene el dibujo del diagrama de interacción. El programa realiza este cálculo, pero como habíamos dicho, esto es bastante limitado. Solamente se tienen pocos puntos para el dibujo del diagrama de interacción.
Y también no se realiza este dibujo para cualquier combinación de momento biaxial. Aquí se tiene un cierto número de curvas, como le llama el programa, y es algo limitada esta opción. Aquí lo que sí permite hacer el programa es considerar phi o excluir phi. Aquí tendríamos excluyendo phi el diagrama nominal, como podemos ver, e incluyendo phi se tiene el diagrama de diseño. Aquí podemos ver que se tiene esta zona con resistencia adicional por la transición de phi, como habíamos visto. Ya, y aquí se puede visualizar el diagrama de interacción. Y aquí se puede ver los valores para cada uno de esos diagramas de interacción. Cuando se tiene flexión uniaxial, aquí se tiene 0 grados. En esta parte. Y para analizar en la otra dirección se tiene 90 grados. La resistencia de la columna. Ya. Como habíamos mencionado, es preferible realizar un cálculo personal para determinar el diagrama de interacción con más puntos de referencia y tener una idea de cómo se utiliza este recurso. Ya. Y otra parte, no sé si esto se ha revisado en hormigón 1 o hormigón 2. Esto se utiliza sobre todo en diseño por desempeño. Aquí se tiene la curva de esfuerzo, la curva de momento curvatura, que sirve para analizar el comportamiento a flexión del elemento. Aquí, conforme aumenta el momento, aumenta la curvatura. Y después de cierto momento, la columna presenta una curvatura indefinida. Esto es algo que se va a ver más adelante en diseño sismo resistente, sobre todo. Una pregunta en esta parte. Ya. Entonces tenemos esto. Vamos a cancelar. Ya. La última parte que quedaría pendiente, podemos indicar en este momento, es cómo se realizan los detalles estructurales para columnas. Ya. Aquí podemos mencionar lo siguiente. Dependiendo de los profesionales, se tienen diferentes formas para dibujar columnas. En algunos casos solamente se indica un cuadro con el armado de las columnas por piso. Sin embargo, personalmente, yo prefiero hacer un dibujo de la estructura en elevación e indicar el armado de la columna por cada piso, como vemos aquí. Aquí algunos detalles. Aquí es conveniente indicar la columna desde el nivel de cimentación. Aquí se tiene, por ejemplo, los niveles. Aquí en este proyecto fue necesario un relleno compactado especial, el relleno del plinto y el nivel de contrapiso. Los niveles de la estructura se indican respecto del nivel de piso que se encuentra en estos lugares. Ya. Una vez que se tiene esta especificación, se indican las regiones para los diferentes espaciamientos de los estribos, lo que se conocía como la región L0 y L1 de columnas. Aquí se determinaron estas distancias y aquí se indican en estas secciones los estribos con las marcas respectivas. En esta región habría 8 estribos, phi de 10. Cada estribo
espaciado a 7 centímetros. Y aquí se especifican las marcas. Las marcas son los tipos de elementos de acero que se van a utilizar en una construcción. Y para esto se va a la sección transversal. La sección transversal se tiene aquí la marca 200, 201. 200 es el estribo perimetral. Y 201 es este estribo romboidal que se utilizó en esta columna. Lo que está indicado con esta circunferencia rellena, con este círculo, corresponde al refuerzo longitudinal, que se calculó como 8 varillas phi de 16 en esta parte. Ya. Y de forma conveniente esto se indica por cada región. Aquí se indica en esta región los estribos necesarios y el espaciamiento, y en la otra región igual. Ya. Eso en lo referente al dibujo. Si se tiene más pisos, se indica cada uno de los pisos de forma conveniente. Y aquí se tiene un resumen de los materiales. En cada lámina del dibujo se hace lo que se conoce como una planilla de materiales, una planilla de acero. Y esta planilla contiene los siguientes datos: las marcas, es decir, los tipos de acero. Aquí se tiene la forma, el tipo, o corresponde a un estribo cerrado, un estribo que cubre los 4 lados de un elemento. Y se tiene también elementos adicionales. Aquí, por ejemplo, se tiene las varillas longitudinales, que comúnmente se colocan con cierta longitud adicional, que corresponde a una forma de C. Aquí se tiene el diámetro de ese elemento, el diámetro de la varilla de ese elemento, phi de 10 y phi de 16. Aquí, para facilidad constructiva, se indica el número total de elementos que se deben elaborar. Aquí serían estos dos tipos de estribos, 1950 estribos. Y se tendrían con estas varillas 136 y 32 varillas longitudinales. Aquí se indica la geometría. Estas dos primeras marcas son estribos. Y aquí se tiene el largo, se tiene aquí el ancho y el alto del estribo y el gancho. Como se tiene aquí estas dimensiones, se tiene la longitud total, es decir, la varilla entera que se debería cortar. Y una vez que se tiene cortada esa varilla, se debe doblar con estas longitudes, como tenemos aquí. Ya. Aquí, en cambio, estas dos son varillas longitudinales. Se tiene aquí una longitud considerable, correspondiente a la altura de esta vivienda. Alturas de 6 metros y 8 metros. Y para la ubicación del refuerzo es necesario considerar una longitud adicional que comúnmente en obra se le conoce como una pata de la varilla longitudinal. Se tiene esto y por lo tanto se debería cortar una longitud total igual a esto para formar estas varillas, estos elementos de acero de las varillas longitudinales de las columnas. Aquí se tiene la longitud total para cada uno de estos elementos. Se tiene la longitud total para estos elementos, es decir, la longitud desarrollada por la cantidad, es decir, los metros de acero necesarios para estribos y los metros necesarios de acero para las varillas longitudinales. Y aquí también se tiene un resumen del peso de esos elementos. Una vez que ya se ha hecho este resumen de todos los elementos, se suman las cantidades de materiales de cada tipo de varilla, varillas phi de 10 y 16 en este caso, 10 y 16, y aquí se especifica la longitud que se requiere y el peso requerido. Y de igual forma, finalmente se indica también el volumen de hormigón. En base a las dimensiones de los elementos se calcula el volumen, y esto sirve para ordenar el hormigón que se debe utilizar en las fundiciones. Muy importante. Y también para realizar análisis de costos de los proyectos. Esa sería una visión general de los detalles para columnas. ¿Alguna pregunta en esta parte?
¿Alguna inquietud sobre esta visión general? Ya. Esto sería entonces toda la materia por el semestre. Nos veríamos el próximo día martes para el examen final. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Inge. Buen día. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Buen día. Buen día, que pase bien. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Buen día. Pase muy bien. Gracias, Inge.